La historia de la humanidad es también la historia de sus enfermedades. Algunas las conocemos bien, como la gripe o el sarampión, pero a lo largo de los siglos han surgido brotes tan extraños que desafían toda lógica. Enfermedades que aparecieron de la nada, afectaron a miles de personas simultáneamente y luego, sin previo aviso, desaparecieron para siempre, dejando un rastro de terror y 1 millón de preguntas sin respuesta. Hoy vamos a viajar al pasado para explorar las epidemias más misteriosas de la historia, aquellas que ni la ciencia moderna ha podido explicar por completo. Comenzamos nuestro viaje en la antigua Grecia, en el año 430 a.C. Atenas, en pleno apogeo de su poder, se encuentra en guerra con Esparta, pero un enemigo mucho más letal estaba a punto de cruzar sus murallas. El historiador Tucídides, que sobrevivió a la enfermedad, la describió con un detalle escalofriante. Todo empezaba con una fiebre altísima, ojos rojos e inflamados. Luego, la garganta y la lengua se llenaban de sangre, y el aliento se volvía fétido. Seguían estornudos, ronquera y un dolor agudo en el pecho. Pero lo peor eran los vómitos violentos, las convulsiones y una sed tan insaciable que la gente se arrojaba a los pozos de agua, bebiendo sin parar hasta morir. En cuestión de días, la enfermedad devastó la ciudad. Se estima que murió cerca del 30% de la población, incluido su líder, el gran Pericles. La peste de Atenas fue tan brutal que cambió el curso de la guerra y marcó el inicio del fin de la Edad de Oro ateniense. ¿Qué fue exactamente? Los científicos han propuesto de todo a fiebre tifoidea, una forma antigua y virulenta de ébola, o incluso anthrax. Pero ninguna de estas enfermedades encaja perfectamente con todos los síntomas descritos por Tucídides. El misterio de la peste de Atenas sigue siendo uno de los mayores enigmas de la medicina antigua. Avancemos ahora varios siglos, hasta la Inglaterra del siglo XV. Imagina esto. Estás sano, eres joven y fuerte, te levantas por la mañana, vas a trabajar y de repente sientes un escalofrío. En cuestión de minutos empiezas a sudar profusamente, un sudor frío y pegajoso que empapa tu ropa y tu cama. Te sientes débil, tu corazón se acelera y apenas puedes respirar. Esta era la temida sudor inglés. Su inicio era increíblemente repentino. Una persona podía estar perfectamente bien a la hora del almuerzo y muerta antes de la cena. La enfermedad atacaba sin piedad, y lo más extraño es que parecía preferir a los hombres jóvenes y adinerados, en lugar de a los pobres o los ancianos, que suelen ser más vulnerables. La primera oleada ocurrió en 1485, y luego hubo 4 brotes más durante las siguientes décadas. Cada vez que aparecía, sembraba el pánico absoluto, y luego, tan misteriosamente como llegó, después del brote de 1551, el sudor inglés desapareció por completo. Nunca más se ha vuelto a registrar un solo caso en ninguna parte del mundo. ¿Fue una forma desconocida de antivirus? ¿Una gripe extremadamente agresiva? Nadie lo sabe. Simplemente se esfumó. Quizás una de las epidemias más extrañas y visualmente impactantes es la conocida como la plaga de la danza o el baile de San Vito. Nos situamos en Estrasburgo, Francia, en el caluroso verano de 1518. Un día, una mujer llamada Frau Trofia salió a la calle y sin música ni motivo aparente, comenzó a bailar frenéticamente. No era un baile alegre. Su rostro mostraba angustia, pero no podía parar. Al cabo de una semana, más de 30 personas se habían unido a ella, bailando día y noche sin descanso. Las autoridades, desconcertadas, pensaron que la cura era más baile. Construyeron un escenario, contrataron músicos y animaron a la gente a seguir bailando para expulsar la fiebre. Fue una decisión fatal. El baile se convirtió en una epidemia masiva. En un mes, más de 400 personas estaban atrapadas en esta danza macabra. Exhaustos, con los pies ensangrentados, muchos cayeron muertos por ataques cardíacos, derrames cerebrales o simple agotamiento. ¿Qué pudo causar esta locura colectiva? Una teoría apunta a la intoxicación por cornezuelo, un hongo que crece en el centeno y que puede causar espasmos y alucinaciones. Otra sugiere que fue un caso extremo de histeria colectiva, una psicosis masiva provocada por el estrés, la hambruna y las supersticiones de la época. Sea cual sea la causa, la imagen de cientos de personas bailando hasta la muerte es una de las más inquietantes de la historia. Ahora, viajemos al siglo VI, al corazón del Imperio Bizantino, gobernado por el emperador Justiniano. En el año 541, una plaga de proporciones apocalípticas se desató en el puerto de Pelucio, en Egipto. Desde allí,
se extendió como un incendio forestal por todo el Mediterráneo, llegando a la capital, Constantinopla. La gente desarrollaba fiebre, delirios y unos bultos negros e hinchados en la ingle y las axilas, los infames bubons. En su apogeo, la plaga mataba a 10.000 personas al día solo en Constantinopla. Los cadáveres se apilaban en las calles porque no había dónde enterrarlos. Se calcula que la plaga de Justiniano acabó con la vida de entre 25 y 50 millones de personas, casi la mitad de la población mundial de la época. El imperio quedó de rodillas, económica y militarmente. Durante mucho tiempo se ha asociado esta plaga con la peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis. De hecho, análisis de ADN de restos de víctimas han confirmado la presencia de esta bacteria. Sin embargo, algunos historiadores debaten cómo pudo extenderse tan rápido y ser tan letal, incluso más que la peste negra del siglo XIV. La velocidad y el alcance de la plaga de Justiniano siguen siendo un tema de intenso debate y asombro. África también tiene sus propias enfermedades misteriosas, descritas desde la antigüedad, pero que durante siglos fueron un enigma. Una de las más conocidas es la enfermedad del sueño africana u trypanosomiasis. Durante generaciones, las comunidades vieron cómo algunas personas, sin razón aparente, comenzaban a sentirse extremadamente somnolientas durante el día. Su personalidad cambiaba, se volvían apáticos, confundidos, y finalmente entraban en un coma del que no despertaban. La muerte era lenta y segura. Sin el conocimiento de la medicina moderna, las explicaciones eran sobrenaturales. Se creía que eran víctimas de maldiciones, de espíritus malignos o de un castigo divino. No fue hasta principios del siglo XX que la ciencia descubrió al verdadero culpable, en un parásito microscópico, transmitido por la picadura de la mosca tsetse. Aunque hoy conocemos su causa, es un recordatorio de cómo, durante milenios, lo inexplicable era atribuido a fuerzas oscuras. Las enfermedades misteriosas no solo afectaban a la gente común, también a los reyes. El rey Jorge III de Inglaterra, famoso por ser el monarca que perdió las colonias americanas, sufrió durante gran parte de su vida episodios de lo que se llamó locura. Tenía alucinaciones, hablaba sin parar durante horas, sufría de dolores abdominales extremos, y su orina, a veces, se volvía de color azul o púrpura. En su época, se consideró simplemente una enfermedad mental. Pero hoy, los médicos e historiadores tienen una teoría mucho más específica: la porfiria. Esta es una rara enfermedad genética que afecta la producción de himo, un componente de la sangre. Sus síntomas encajan sorprendentemente bien con los descritos en el rey Jorge. Otras teorías sugieren una intoxicación por arsénico, que se usaba en cosméticos y medicinas de la época. El rey loco quizás no estaba loco, sino que era víctima de una dolencia física terrible que nadie en su tiempo pudo diagnosticar. Volvemos a Francia, pero esta vez en el siglo XVIII, la era de la Ilustración. En un cementerio de París, alrededor de la tumba de un diácono jansenista considerado un santo, comenzaron a ocurrir fenómenos extraños. Grupos de personas, conocidas como los convulsionarios de Saint Médard, se reunían allí y caían en trances colectivos. Sufrían convulsiones violentas, hablaban en lenguas y algunos afirmaban tener visiones místicas y realizar curaciones milagrosas. Estos episodios se convirtieron en un espectáculo público, atrayendo a multitudes. Las autoridades, alarmadas, finalmente cerraron el cementerio, pero el fenómeno continuó en privado durante años antes de desaparecer. Al igual que con la plaga de la danza, se debate si fue histeria masiva, un fraude organizado o una manifestación socio-religiosa de las tensiones de la época. Fuera lo que fuese, el mal de los convulsionarios es un ejemplo fascinante de cómo la mente y el cuerpo pueden reaccionar de formas extremas y contagiosas. ¿Puede la risa ser una enfermedad? Aparentemente, sí. En 1962, en un internado de niñas en Koshasha, un pequeño pueblo de lo que hoy es Tanzania, 3 estudiantes comenzaron a reír. Pero no era una risa normal, era incontrolable. Duraba horas, a veces días, y se acompañaba de llanto y agitación. Pronto, la risa se extendió como un virus por toda la escuela. 95 de las 159 alumnas estaban afectadas. La escuela tuvo que cerrar, pero cuando las niñas volvieron a sus pueblos, contagiaron a sus familias y vecinos. La epidemia de risa se propagó por toda la región, afectando a más de 1,000 personas y obligando a cerrar 14 escuelas. El fenómeno duró casi 18 meses antes de desaparecer por completo. No hubo muertes, pero sí una interrupción masiva de la vida cotidiana. Los médicos que investigaron no encontraron ninguna causa física. La explicación más aceptada es, de nuevo,
un trastorno psicogénico masivo, una respuesta al estrés en una comunidad que recientemente había obtenido su independencia y enfrentaba un futuro incierto. Y para que no piensen que estos misterios son solo cosa del pasado, viajemos a nuestro siglo. En el remoto pueblo de Kalachi, en Kazajistán, a partir de 2011, los residentes comenzaron a caer en un sueño profundo y repentino. Podían quedarse dormidos en medio de una conversación, caminando por la calle o en el trabajo. Estos episodios de sueño duraban desde varias horas hasta 6 días seguidos. Al despertar, muchos sufrían pérdida de memoria, mareos y alucinaciones. La enfermedad del sueño de Kolochi afectó a más de 140 personas, una cuarta parte del pueblo. El pánico se apoderó del lugar. Se investigaron todo tipo de causas. ¿Eran gases de una mina de uranio abandonada cercana? ¿Algún tipo de radiación? ¿Toxinas en el agua? Se realizaron miles de pruebas, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. La teoría más sólida apunta a niveles elevados de monóxido de carbono y otros hidrocarburos que se filtraban desde la mina, reduciendo el oxígeno en el aire. Finalmente, el gobierno kazayo reubicó a casi todos los residentes y el pueblo quedó prácticamente abandonado. Entonces, ¿por qué estas enfermedades siguen siendo tan misteriosas? Hay varias razones. Muchas ocurrieron antes del desarrollo de la medicina moderna, por lo que no tenemos muestras de laboratorio ni análisis clínicos. Los registros que existen a menudo son incompletos, exagerados o filtrados por las supersticiones de la época. En muchos casos, como el del sudor inglés, la enfermedad desapareció sin dejar rastro, por lo que no tenemos nada que estudiar. Y en otros, como la epidemia de risa, la causa parece ser más psicológica que física, algo mucho más difícil de probar científicamente. Estas historias nos recuerdan una verdad humilde. A pesar de todos nuestros avances, la ciencia aún no lo sabe todo. El pasado guarda secretos inquietantes, y el cuerpo humano, junto con la mente, sigue siendo el mayor misterio de todos. Nos demuestran que, a veces, la realidad puede ser mucho más extraña y aterradora que cualquier ficción. ¿Cuál de estas enfermedades te pareció la más aterradora o fascinante? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este viaje a los rincones más extraños de la historia médica, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias y misterios como este. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.